Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La agenda de la revista Turquía e Italia vuelve a agitarse en el triángulo formado por Demet Özdemir, Dilek Leota y Can Yaman. La tensión que se vive desde hace meses ha estallado esta vez con las declaraciones bomba de Demet. Demet, que dio a luz a su hijo Ali tras divorciarse de Can Yaman y se ganó el aprecio tanto de sus amantes como de su ex-suegra con su maternidad, rompió esta vez su silencio y casi desafió a Dilek Leota. Algunas cosas se entienden con el tiempo. Can por fin empezó a ver lo que era real y lo que era falso. Estas palabras conmovieron al mundo de las revistas. Mientras que las acusaciones de que Dilek Leota espera un hijo fuera del matrimonio con Can Yaman siguen candentes, el claro discurso de Demet demuestra que la guerra ya ha vuelto a empezar. Su matrimonio con Can Yaman parecía sólido a pesar de las muchas tormentas. Sin embargo, hace tiempo que se rumorea en los lobbies que el principal golpe que destruyó su relación fue la reaparición de Dilek Leota. Poco después del divorcio, se supo que Demet estaba embarazada y dio a luz a su hijo Ali hace unos meses. El distanciamiento de Demet de los medios de comunicación durante todo este proceso la convirtió en una figura aún más fuerte. Sin embargo, el interés de Francesca Chillemi por Can, las afirmaciones de Dilek sobre su maternidad y el silencio de Can acabaron por colmar la paciencia de Demet. La siguiente frase que pronunció en una entrevista exclusiva con el oficial Turki prendió la mecha del incidente. Me callé porque mi nivel era suficiente. Pero cuando alguien grita e intenta demostrar algo, suele ser el que más no cree. Esta declaración se interpretó como el mensaje más claro enviado a Dilek. Otro objetivo de Demet fueron los medios de comunicación italianos. Respondió airada a los titulares sobre Dilek Leota y Francesca Chillemi, conquistaron el corazón de Can. Están escribiendo una historia, no una noticia. Me parece tragicómico que alguien que nunca ha experimentado una emoción real intente demostrar el amor con una fotografía. Este arrebato también causó impacto en Italia. Muchos programas de revistas italianas llevaron estas palabras a los titulares. Especialmente en el frente de Francesca Chillemi, el equipo de Dilek llamó la atención con su silencio. Pocos días después de la entrevista, la publicación de Can Yaman en las redes sociales no escapó a las miradas atentas. Compartiendo una foto tomada con su hijo Ali, Can escribió la siguiente nota a continuación. La verdadera paz a veces se esconde en una sonrisa. Este post fue interpretado como una rama de olivo a Demet en el mundo de las revistas. Y es que el lugar donde se tomó la foto era el jardín de la casa de Demet en Estambul. Los fans afirmaron que Can intentaba demostrar que, en lugar de Francesca o Dilek, la verdadera pertenencia sigue estando con Demet y su hijo. Tras las palabras de Demet, Dilek Leota también hizo una publicación muy llamativa en Instagram. Escribió la siguiente nota bajo un selfie en el espejo. Algunos no pueden olvidar el pasado porque todavía intentan vivir en ese pasado. Pero algunos caminan hacia el futuro, sin llevárselo consigo. Aunque la declaración no mencionaba nombres directamente, las palabras iban casi dirigidas a Demet Özdemir. Sin embargo, esta declaración fue recibida con gran reacción por los seguidores de Demet. La madre de Can Yaman, Gülten Yaman, también se hizo eco de esta crisis. Gülten, que anteriormente salió a la palestra con sus críticas a Francesca, habló esta vez muy claro a Dilek. Una mujer como Demet no volverá nunca más. Aunque se haya divorciado de mi hijo, lo sigue respetando como su madre. No veo que Dilek se comporte como una madre, siempre está agitando las cosas. Así no es como funciona. Tras estas declaraciones, las redes sociales volvieron a agitarse. El hashtag #Demet tenía razón estaba en lo más alto de la agenda turca. La íntima amiga de Demet, Tuba Büyüküstün, no se quedó callada en este proceso. Compartió la siguiente nota desde su cuenta de Twitter. La elegancia está a veces en el silencio. Demet no está sola. La voz de la verdad será escuchada. Este mensaje demostraba que Tuba estaba claramente del lado de Demet. La amistad del dúo parece haberse fortalecido en tiempos difíciles. El periodista sensacionalista italiano Carlo Ruggieri hizo una afirmación bomba.
Según Ruggieri, Can Yaman terminó oficialmente su relación con Diletta y lo anunció a su círculo cercano. Las palabras de Ruggieri son las siguientes. Can piensa que Diletta solo desempeña el papel de mamá ante los medios de comunicación. Admitió que no pudieron establecer un vínculo real. Dijo que su vínculo con Demet sigue siendo muy especial. Estas palabras reavivaron la posibilidad que los fans de Can llevan años esperando. ¿Volverán Demet y Can juntos? Demet puso el último punto al final de su entrevista. La gente comete errores, la gente se equivoca. Pero lo importante es ver la verdad aunque sea tarde. Veo a Can haciendo esto. Espero que haga lo correcto por nuestro hijo. En cuanto a Diletta, que se busque otro cuento de hadas. Con estas palabras, Demet dejó una ventana abierta para Can y envió un mensaje en forma de bofetada a Diletta. Estas declaraciones ya se han hecho un hueco entre los sucesos de revista del año. Mientras la agenda se agitaba por las duras declaraciones de Demet contra Diletta, Francesca Chillemi también volvió rápidamente a escena. En un programa de televisión al que acudió en Italia, dio una respuesta muy notable a la pregunta, ¿qué opina de las palabras de Demet en su entrevista? No compito con nadie, pero si Demet siempre está intentando demostrar su valía, ese es su problema. Algunos se interesan por el pasado, otros por el futuro. Yo estoy en el segundo grupo. Estas palabras se interpretaron como que Francesca acusaba a Demet tanto de celos como de apego obsesivo a Can Yaman. Entonces, la siguiente publicación en su cuenta de las redes sociales convirtió el lugar en un incendio. No soy engreída, soy asertiva. Saludos a los que pueden ver la diferencia. Tras estas declaraciones, Francesca mantuvo una llamada secreta con Diletta. En las noticias de la prensa italiana se afirmaba que las dos mujeres formaron una alianza silenciosa contra Can Yaman y decidieron actuar juntas para destruir el carisma de Demet. Al parecer, Francesca le dijo a Diletta, no ganamos el corazón de Can con el pasado, sino con el futuro. Michele Morrone, uno de los actores famosos de Italia, respondió a preguntas sobre Can Yaman en un evento de moda al que asistió recientemente. Especialmente lo que dijo a la pregunta, ¿es posible que Demet y Can vuelvan a estar juntos?, creó un efecto bomba. Demet es una mujer de verdad. Can lo sabe muy bien. Puede que ahora esté confundido, pero un hombre no puede olvidar el amor verdadero. Si se comporta sabiamente, sería bueno para él reconciliarse con Demet. Con estas palabras, se empezó a hablar de que el frente de Francesca y Diletta estaba intranquilo. Las declaraciones de Michele llevaron la etiqueta almohadilla Demet Can Yeniden a lo más alto en las redes sociales. La hermana de Demet, Derya Özdemir, también participó por primera vez en el proceso. Expresó abiertamente su apoyo a su hermana con un post en su cuenta de Instagram. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.